generen más intereses. Y esto solo se da en interés compuesto. Entonces, en la página 3 de su prontuario, acá ustedes tienen 4 fórmulas normales. La del interés, que se simboliza exactamente igual que en la unidad 1. La del principal, que es el valor sin intereses. La de la tasa de interés, que en este caso es J, que es la tasa de interés nominal, que ya no usamos la I, más adelantito sí en los casos especiales, pero por el momento vamos a estar utilizando capitalizaciones en un año, que es M. ¿Sí? Entonces esto fue lo que explicamos la última clase, o la primera, ¿verdad?, que tuvimos de este tema. Solo hemos tenido una clase. Y fue para explicar lo que es la capitalización. Y entonces acá la última fórmula es el tiempo en el cual va a estar dada una operación, y esta se trabaja por medio de logaritmos. Pero lo que necesito que usted vea aquí es en su prontuario que tengo 4 fórmulas normales, entre ellas la principal, pues, o la más importante, si lo quiero ver así, es la primera, que es el interés, porque de ella se desprende el resto de fórmulas. Luego, en la parte de abajo dice fórmulas en función del monto. Es decir, que si conozco el monto, puedo entonces utilizar estas fórmulas. Entonces busco el monto, busco el principal, busco la tasa de interés y busco el tiempo. Entonces vamos a trabajar 4 ejercicios la clase de hoy, y entonces es de buscar cualquiera de estas variables, ¿verdad? Pero en sí puedo buscar el interés, o automáticamente busco el monto. Puedo buscar el principal por medio de la fórmula normal o por medio de la fórmula en función del monto. Va a depender de las variables que me den en cada ejercicio. La tasa de interés. Cuando conozco el interés, pues trabajo bajo la primera fórmula. Y cuando tengo el monto, pues automáticamente puedo trabajar con esta fórmula en función del monto. Que también aquí está inmerso el interés, porque por lo general necesito el monto y el principal. Y el tiempo, que se trabaja en base a logaritmos, solo que en las primeras, o en la primera fórmula, necesito el interés y necesito el principal. Y en función del monto, pues necesito el monto y el principal. Pero inmerso entre el monto y el principal, pues también tengo los intereses. Sí, entonces vamos a dar inicio para que podamos entonces definir qué fórmula es la que voy a ir utilizando en cada ejercicio en base al enunciado de los mismos. Sí, no sé si hasta acá estamos bien. ¿Me dicen, por favor? La situación está aquí que tiene derecho a ese de las acciones. Entonces, ya en la otra partida lo que hacemos, vamos a hacer colocar las cajas y bancos de hasta el jueves entro, porque es la mitad. Hasta el jueves entro a trabajar. Mi compañero no llegó. ¿No les ayudo? Ya no la reunión. Tiene apagado su micrófono. Gracias, Katia. Muy amable. Muy amable, gracias. Iba a terminar la clase. Sí, entonces acá necesitamos verificar entonces del material que se les compartió, de la página 1 a la 3. Por favor, es la parte teórica que ya vimos. Entonces, si alguien no estuvo en esa clase, necesito que por favor le dé lectura a esas primeras 3 páginas del material de la unidad 3 que hoy se subió a clase. Sí, quienes ya estuvieron, pues tienen en su cuaderno toda esa información. Entonces, vamos a dar inicio a las aplicaciones, y dice así:
Un contador público y auditor desea saber cuánto ganará de intereses de 300,000 quetzales durante 3 años y 6 meses, a una tasa del 20% anual, capitalizable trimestralmente. Entonces acá, ¿qué es lo que me piden determinar? Me dicen que determine el interés nada más. ¿Cómo se simboliza en sí el interés? ¿Con qué letra? ¿Jóvenes? ¿Con qué letra simbolizamos el interés? Con la I mayúscula, ¿verdad? ¿Vamos bien? Es lo mismo, trabajamos exactamente con las mismas variables que ya conocemos. Con el tiempo, la tasa de interés, el principal, con el interés, con el monto, con la tasa de interés, solo que aquí ya la tasa de interés la simbolizamos como J, que siempre va dividido el número de capitalizaciones que se tienen en el año, es decir, el número de veces en el año que los intereses se suman al capital para que generen más intereses. Entonces, en la página 2, 3, lo que ustedes tienen es esto. Se los voy a proyectar porque esto fue lo que ya vimos, lo que ya trabajamos. Esto fue lo que explicamos en esa clase que tuvimos en sí para explicar la determinación de M. Entonces, ahí está también en ese material para quienes no estuvieron, por favor, para que lo puedan en sí verificar. Claro, tal vez con algunos porcentajes o algo de diferencia, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio. Entonces lo que me están pidiendo es el interés. Si se invierten 300,000 quetzales durante 3 años y 6 meses. Muy bien, entonces acá, jóvenes, vamos con la fórmula número 1. Donde voy a determinar entonces el interés. Vamos a determinar nuestros datos, por favor. Voy a determinar el interés. Vamos a hacer nuestra gráfica. Entonces todos, por favor, hagamos una pequeña gráfica del tiempo y el valor. ¿Sí? Colocamos entonces nuestros datos. Acá le dicen que el tiempo son 3 años, 6 meses. Recordemos que el interés compuesto son operaciones a largo plazo. Al hablar a largo plazo es que exceden del año. Entonces aquí ustedes se van a olvidar de estar contando días, de qué método es. Aquí ya no existen métodos. Aquí ya no se cuentan días entre 2 fechas. Entonces aquí son operaciones a largo plazo que por lo general me van a dar años y meses, nada más. ¿Sí? Solo perdonen, les voy a hablar un poquitito a los jóvenes que están haciendo mucha bulla aquí afuera. ¡Oh! ¡Qué perra! ¿Qué concha es eso? Me he hecho todo eso telaraña. Estúpida. ¿Qué cochada es esa, mano? ¡Hola! Ya, valió. ¿Ganamos, perdemos, chavos? ¡Ah! ¡Ay, la puta! ¡Vamos, manquito! Como chila. 3, 2, 1. Ya, estoy de vuelta. Muy bien, entonces acá les comentaba, ¿verdad? Que en interés compuesto son operaciones a largo plazo. Entonces me van a dar, por lo general, años y meses. Muy bien, entonces la tasa de interés es el 20% y me dice que fueron 3 años, 6 meses. Entonces, se desea saber cuánto ganará de intereses si se invierte en 300,000. Entonces, esos 300,000 es el capital o el principal que voy a invertir. Entonces, aquí al inicio, por favor, recuerden que el capital siempre va a estar al inicio de la operación. ¿Vamos bien?
Muy bien, vamos entonces. El tiempo, que son 3 años, 6 meses. Entonces lo único que divido en sí son los meses, ¿verdad? Que son 6 meses. Por favor, todos. 6 dividido 12, .50 de año. Más 3, pues tiene 3.5, 3 años y medio. La tasa de interés, que se simboliza con la J, con sus capitalizaciones. Entonces todos, por favor, coloquemos nuestros datos. Me piden determinar el interés nada más. Muy bien. Ahí está el principal. Voy a determinar el interés durante 3 años, 6 meses, o 3.5. A una tasa del 20%. Recuerden que aquí ya trabajamos la tasa nominal, que se simboliza con la J. Dividido el número de capitalizaciones que existen en el año, o el número de veces en el año que los intereses se suman al capital. Si es capitalizable trimestralmente, ¿cuánto es M? Por favor. ¿Cuánto le da? Determinemos, por favor, ¿cuánto es M? Solo voy a buscar unos audífonos. Y si hace la otra. Te quiero, gracias. Muchas gracias. En el caso número 2. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Determinemos entonces cuánto es M. Por favor. Me ponen el dato ahí en el chat. Acciones solidarias con un valor de nominal de 250 cada una y posiblemente realizar las acciones. Solo queda viva. En efectivo, La va a cagar porque está pensando. Muy bien. ¿Cuánto les dan? ¿Qué comentamos? Adiós. Ya viene por mí. ¿Aquí dónde estoy yo? ¿Cuánto les da? Recuerden que M es el número de veces en un año que se capitalizan los intereses. Si es capitalizable trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene el año? Entonces usted viene y determina si es trimestral, las capitalizaciones que existen en el año, entonces son 4. ¿Por qué? Porque cada 3 meses se da el proceso de sumar los intereses en el año, entonces existen 4 veces o 4 capitalizaciones. Muy bien. No importa que esté trabajando 3 años y medio, que esté trabajando 10, que esté trabajando 20 años. Usted simplemente son las capitalizaciones que existen en un año. Asimismo, ¿verdad? Cuando determina usted la tasa de interés, es la tasa en sí, que la tasa de interés anual, la tasa en un año. No importa cuánto sea el tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tengo la tasa de interés, claro, una tasa nominal, con 4 capitalizaciones, porque son a cada 3 meses, y voy a determinar mi interés. Entonces aquí en sus datos usted tiene la opción de dejar de una vez, como la J y la M van juntas, no pueden separarse, entonces va J dividido M en su fórmula. Entonces de una vez vamos a dejar la división y así usted tiene la opción de poder tomar los datos desde acá o los desarrolla en su fórmula. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Vamos entonces también lo que es
la capitalización por el tiempo en la fórmula, el exponente siempre va a tener usted m por n. Entonces también yo tengo acá m y tengo también n, ¿sí? Capitalizaciones y tiempo. Entonces también les sugiero, si ustedes desean, dejar desde acá lo que es en sí la división de j dentro de m y la multiplicación de m, que son las capitalizaciones en un año por el tiempo que vamos a trabajar. Sí, entonces así pues dejamos de una vez, ¿verdad? Nuestros datos listos para poderlos enviar a la forma. Sí, no sé si hasta acá vamos bien con los datos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a buscar la fórmula del interés. Interés, que es la primera fórmula que usted tiene aquí en su prontuario, por favor. Esta formulita. El interés es igual al principal. Ahí está el principal que va a dar origen, que multiplica el factor de acumulación. ¿Sí? La clase que vimos de este tema explicamos que el factor de acumulación en sí lo que hace es sumar intereses. ¿Por qué? Porque el exponente va positivo. Entonces va elevado al exponente m por n. Entonces en sí la función de ese factor es sumar intereses. Entonces usted me dice, bueno, pero si es sumar intereses y aquí solo quiero los intereses, entonces no le voy a sumar los intereses a ese principal, que son 300. Entonces, para obtener solo los intereses, lo que hago es que en la fórmula, si usted se da cuenta, ahí al final resta un 1 a la fórmula, que es ese 1 que está al final. Ese 1 no es el valor que a usted se le olvidó y no lo restó y 1 de diferencia. No. En este caso, es el valor de los 300,000 que tiene en este caso el principal. Si está trabajando por un año, por 1.000.000. Sí, esa donde está corriendo el número. Pues 1.000.000. Vale ese 1, porque si no lo resta, es el valor total del principal. Sí, entonces, jóvenes, eso es lo que aquí quiero enfatizar un poquito, ¿verdad? De que no se trata solo de, bueno, me equivoqué, no el resto el 1. El 1 hace que reste usted el valor total del principal y se quede solo con los intereses. ¿Vamos bien? Sí, esta pues es su formulita principal, ¿verdad? Su fórmula fundamental en sí, de donde se desprenden las demás fórmulas del interés compuesto, ya sea las normales o las que están en función del monto. Muy bien. Sustituyamos entonces valores. Interés es igual al principal. Ahí está el principal. Que multiplica 1 más j dividido m. Pero como aquí ya dejamos la división de j, que es la tasa de interés nominal, que es la que ahorita vamos a estar trabajando a partir de este momento ya del interés compuesto, trabajamos con esta tasa. Pero siempre va dividida del número de capitalizaciones en el año. Es decir, el número de veces en el año que los intereses se suman al capital para que generen más intereses. Entonces aquí es donde les comentaba, tiene la opción de trabajar aquí todo y desarrollar la fórmula, coloca el valor de J, que es 0.20, dividido M, que es 4, o de una vez, como ya tiene el resultado de esa operación o de esa división, aquí simplemente le suma ese 0.05. Sí, entonces lo dejo a criterio de ustedes si lo quieren trasladar ya con el resultado de la división, o si no, de aquí tienen que hacer la división de la tasa de interés dividido las capitalizaciones y luego le suma la unidad. Sí, entonces vamos a tener 1.05. Pero ahorita solo pues sustituimos, lo elevamos a M, que es el número de capitalizaciones por el tiempo. Entonces M es 4 y el tiempo son 3 años y medio. Pero como también ya lo dejé acá,
M por N y tengo que es 14. Entonces puedo sustituirme o prácticamente, ¿verdad? Un paso ahí automáticamente eliminar a la hora de pues, tener ese resultado. Muy bien. Entonces acá 1.05 lo elevamos a 14. ¿Cuánto nos da? Por favor, todos trabajemos. Por favor, me dicen. La idea es que todos lo trabajemos. ¿Cuánto les da? 1.05 elevado al exponente. Recuerden que es que falta uno. positivo el exponente. Ahí está metido en esa paleta. Y eso lo que hace en sí es sumar intereses, es exponente, prácticamente. ¿Ven? Entonces el resultado de ese factor siempre va a ser mayor que 1, que esa fue la notita que les pedí que ustedes anotaran y que también está en el material. Va a ser siempre mayor que 1. Entonces acá 1.05 elevado al exponente acá a 14. Entonces nos da 1.979931.599. Pero no se me puede escapar o no se me puede olvidar restar a ese valor la unidad. ¿Por qué? Porque es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entre paréntesis. Trabajo la potencia acá y resto posteriormente la unidad. Entonces acá voy a tener .97 luego de restar la unidad. Multipliquen por favor por el valor del principal. Todos quedan 2. 2 a 2, 2 a 1. ¿Cuánto nos da? Arriba estamos. Arriba. Muy bien, Andrea. Jenny. Ahí lo tiene bien, Solo ese, me queda duda de Milton, ese. No, ahí estamos. No, Julia sería ese .875, no sé. No lo vi cuando lo colocó, no sé si estamos bien. Sí. Alicia 2, puchica. Yo hice 2 a revisar. Nivel 26. Muy bien, tenemos 293.979.48. Muy bien. Entonces acá tenemos solo de interés 293.979.48. ¿Qué pasa? Y quiero que hagan la prueba, porque eso es lo más importante, es que usted verifique. ¿Qué pasa si se me olvidó? Hagan como que se les olvidó restar el 1. Dígame cuánto le da. Si ese 1.97 usted lo multiplica por 300,000, ¿cuánto le da? Le va a dar 300,000 quetzales más. ¿Por qué? Porque está dejando de restar el valor del principal. Pero yo quiero que usted haga la prueba. Ese 1.97 multiplíquelo por 300,000. Entonces eso pasa cuando se me olvida en sí restar la unidad. No voy a obtener los intereses. Lo que voy a hacer es sumarle más intereses a ese principal y automáticamente lo que voy a tener es un monto. Entonces eso es lo que hace ese 1. ¿Sí? En este caso vale 300,000. Sí, entonces, en conclusión, los intereses que se van a generar por un capital que se invierte de 300,000 durante 3 años y medio con una tasa del 20% anual, capitalizable trimestralmente, es decir, a cada 3 meses los intereses se suman al capital para que genere más intereses en el siguiente periodo. Entonces, entre mayor veces en un año los intereses se capitalizan,
mayor es el rendimiento que se obtiene al final del Ahí tiempo. está, mira. Sí, imagínense capitalización mensual. Entonces, a cada mes sumo intereses y en el mes 2, por ejemplo, ganan intereses, los intereses que sumé en el periodo 1. En el mes 3 ganan los del mes 1, del mes 2 y así sucesivamente. Van generando más intereses. Estaba de saltar. Sí, no sé si tenemos alguna duda hasta acá. ¿Todo bien con el interés? ¿Jóvenes? ¿Dudas hasta acá? Entonces pueden como prueba, si aquí le suman, aquí ustedes automáticamente sabemos que del principal tenemos 300,000. Ya sé cuánto tengo de intereses. Si sumo estos dos valores, lo que obtengo es el monto. ¿Qué fue exactamente el valor que me da si no logro o no me percato de restar la unidad? Entonces lo que voy a obtener es un monto, no solo los intereses que en este caso me piden. Entonces, jóvenes, ustedes pueden comprobar ese resultado. Buscan la formulita del monto que está aquí en la parte de la primera, ¿verdad? Pero en función del monto. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma, solo que en esa no se le resta el 1. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, la fórmula del monto, que si yo me equivoqué en la fórmula del interés, no resté la unidad, lo que voy a obtener es un monto, porque es lo único que cambia realmente entre esas dos fórmulas. Sí, entonces, hagamos la prueba, por favor, busquemos esta fórmula del monto. Pero si se da cuenta, la única diferencia es el 1 que resta. Claro, la S, ¿verdad? En lugar de la I. Y de ahí todo es exactamente lo mismo. Es el factor de acumulación el que ahí se trabaja. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Hagamos entonces el cálculo del monto, ya que de una vez ahí lo vamos a trabajar. Pues ya no tenemos prácticamente, ¿verdad?, que desarrollar de nuevo una fórmula, porque ya tengo aquí prácticamente, solo que ya no le resto el 1. Esa sería mi fórmula en sí del monto. Solo de eso, que algunos tienes gordos. Ah, gordos. ¿No? Macarones creo que le dicen, ¿eh? Ay, no sé. Sí, trabajémoslo por favor, solo que aquí es monto, ¿verdad? Sí, es este sí. Y aquí pues no resto nada. Esa es prácticamente mi fórmula del monto. Verifiquen. Ese aparte por lo que Y les tiene que dar este resultado, porque lo que buscaron fue el monto a la hora de no restar en sí el 1, que lo que hizo fue restarle el valor del principal para darle solo de los queso intereses. y la ranchera le ofrece. Hagamos la prueba y me dicen todo hasta ahí, por favor. Les da los 593,000. Y un consomé medio de pollo. ¿Sí? 4. Lo que quiero es que ustedes verifiquen que ese 1, si no lo restan, es la cantidad completa del principal. No es una simple unidad. No es un simple 1, ¿verdad? Depende del valor del capital. Pues ese es el valor. En este caso, que se le olvidó, pues no va a obtener el interés. Va a obtener automáticamente el monto. Sí, entonces ahí estamos con la primera fórmula. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿todo bien? Ya, espérame, solo me están. Jaco, sigue grabando. ¿Ah? Sigue grabando. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero se quedó silencio la profesora. Yo escribí en esta voz, estaba checo. Muy bien.
Sí, pero estaba... Voy a estar por bicho, yo voy a hacer que subas los puntos para arriba. Viene rango. No sé qué por acá ha sido. ¿Quieres entrar al equipo? No. ¿Quién? ¿Ale? Muy bien, vamos entonces a lo que es el problema número 2. Aquí Ha sido campo vos ahí. vamos a eliminar un poquito. No. Más o menos para comunicarse. No. Muy bien, dice así: una empresa cambiará parte de su mobiliario por traslado de domicilio, lo cual está proyectando realizarlo dentro de 44 meses. La palabra dentro de es un tiempo que no ha pasado, pero aquí me dice que son 44 meses. Con el propósito de tener reunidos 100,000 quetzales. Jóvenes, estos 100,000 quetzales, ¿qué es o cómo lo simbolizo? ¿Cómo se llama los 100,000 quetzales? ¿Cómo lo identifico? Si dice que eso es lo que tengo en sí como propósito, que es lo que deseo tener reunidos, no los tengo. Es lo que espero tener dentro de 44 meses. Y me están hablando de un futuro. Sí, recuerden que valores en un futuro tienen intereses. Entonces a ese valor se le llama monto, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, monto. Este es un monto. Muy bien. Entonces, eso es lo que le va a costar 100,000 el nuevo mobiliario. Entonces realiza un depósito en un banco, para el banco le paga el 18% anual de interés capitalizable mensualmente. Y desea saber el valor del depósito. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden entonces determinar? Hacemos nuestra gráfica del tiempo y el valor. Estamos aquí hoy. Y dice que dentro de 44 meses voy a tener reunida una cantidad. A eso se le llama monto. ¿Sí? Porque tiene intereses. Va a estar ubicado en un futuro. Muy bien. Me piden determinar el valor del depósito el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Jóvenes? El principal, ¿verdad? Bien. El principal. ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es el tiempo? Entonces aquí, como no hay días, solo me van a dar años y meses. O me dan todo en meses y yo lo paso a años. Y la fracción de años que exista, ¿verdad? En los meses que me sobren. Entonces, ¿cuánto es N acá? Jóvenes, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto dejamos? 800 ahí acá para que, pues si no vengo yo y vuelvo y me pague. Son 44. Sí, adelante, por favor. Sí, los 44 meses iba a decir. ¿Y cómo lo represento? ¿Cuánto es N? Porque no puedo colocar 44. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Tengo un año, tengo 2 años, tengo 3 años. ¿Cuánto tengo? Con todos los decimales. Sí, gracias Milton, Andrea.
Sí, con todos los decimales. Y no que acostado jugando. Tengo 3.66 constante. ¿Me saliste mucho? ¿Ah? Porque estaba llamando. Y si le pregunto, o sea, hizo la división 44 dividido 12. ¿Por qué? Porque 12 meses tiene el año. ¿Qué se había visto? Entonces, pues simplemente lo divide y tiene 3 años y fracción de hizo otro. 1 hora y media. Esa fracción, ¿cuántos meses son? Quiero que seamos un poquito más así curiosos, porque ya cuando llegue a los casos especiales, sí necesito que dominemos este tema de saber cuántos meses tengo, cuántos años, sí necesito ahí que determinemos. Aquí dice que tenemos 8 meses. ¿Quién más dice que son 8 meses? Ya cerca, ¿va? Sí. Entonces acá, ustedes me dieron este resultado, que es en sí, n es igual a 3 años y .66 de otro año. Entonces, jóvenes, aquí de una forma tan simple, yo puedo determinar en sí, acá, No, la parada de Don Bosco es una parada de Transmetro. tengo en un año, tengo 12 meses. ¿Te aviso? Yo ven. En 2 años, tengo 24. En 3 años, tengo 36. Entonces, lleva 36 Voy a dejar ahí, voy a regresar. en 3 años. ¿Cómo jugar? Ajá. Y son 44 menos 36, Pero mira, oculté el chat. 8 meses. Entonces, si usted viene, 44 meses menos 36 meses que hay en 3 años, si esto lo resta, entonces aquí tiene 8 meses. En otras palabras, tiene 3 años y 8 meses. Entonces ese punto 66 sale de dividir los 8 meses dentro de 12 y le sumó automáticamente el 3. Por eso le queda 3.66 constante. ¿Vamos bien hasta ahí? No, no está. ¿Jóvenes? Pues, chef, yo creo que los que dos magos que están aquí afuera también andan jugando, ¿sí? Ahora bien, entonces tengo que buscar mi principal, conozco el monto, tengo el tiempo expresado en años y una fracción de año. Te van a quemar. O sea, en 3 años y .66 constante de otro año. La tasa de interés que aquí le dice es el 18% anual. Este es J. ¿Cuántas capitalizaciones? ¿Cuánto es M? Por favor, me dicen. ¿Cuánto es M? ¿Cuántas veces en el año? Entonces, se suman al capital en sus intereses. ¿Cuánto les da? Como dice que es mensual, pues hay 12 meses en el mes. Muy bien. Entonces, M es igual a 12 porque es en sí mensual. 12 capitalizaciones en el año. No importa que esté trabajando 3 años, 5 o 10. Hay 12 capitalizaciones porque a cada mes se capitalizan los intereses. Y en un año hay 12 porque son mensuales. ¿Vamos bien? Muy bien. Tenemos entonces acá la opción de dejar el resultado de la división de J dentro de M. Punto 18 dividido 12 y usted lo deja ahí de una vez listo para desarrollarlo en la fórmula. También del exponente de las fórmulas que es capitalizaciones por el tiempo. M por N. Entonces acá las capitalizaciones son 12 y el tiempo son 3.66 constante. Casualmente aquí dio 44, que es lo mismo de N, pero no siempre va a ser lo mismo. Aquí porque tengo 12, las capitalizaciones son mensuales, por eso coincidió. Pero de lo contrario no da ese dato. Muy bien, entonces vamos a la fórmula a buscar el principal. Dígame si puede trabajar o verifique su prontuario. Verifique entonces si puedo trabajar por la primera fórmula o en sí qué fórmula es la que puedo en este caso trabajar. Voy a buscar el principal. ¿Se puede volver? Tengo la primera fórmula normal y tengo la segunda fórmula
para determinar el principal. Dígame si puede entonces aquí aplicar la primera fórmula. Si quiero que lo analice y me diga sí, no y por qué. O sea, ¿la puedo aplicar o no la puedo aplicar? Primero tiene que determinar, ¿verdad, William? El interés. Si determina por medio de la fórmula el interés, sí la puede trabajar. ¿Por qué? Porque me piden en el numerador los intereses. Y en este ejercicio no lo tengo. Solo me dan en sí el monto. Como voy a buscar el principal, tampoco conozco los intereses aquí. Entonces lo más sencillo es venir y determinar de una vez mi fórmula acá del principal en función del monto, porque conozco el monto. Sí, entonces eso es lo que yo quiero que usted vea en sí, qué fórmula puede utilizar, cuáles son las variables que tiene o que conoce, y en sí, si puede o no, ¿verdad? En algún momento utilizar las dos fórmulas o solo una. Sí, porque el resultado va a ser exactamente el mismo al momento en que pueda utilizar las dos fórmulas. Muy bien, por favor. Vamos entonces, la fórmula en función del monto dice así: principal es igual al monto por su factor de descuento. ¿Se recuerdan que ese factor en su fórmula, ahí les indicaba que por favor le hicieran un poquito más grande ese signo negativo, porque en el examen no lo miran o se les olvida? Y lo que está haciendo es restar intereses. Entonces ese factor se utiliza siempre para la búsqueda de principales o valores sin intereses. Si se le olvidó colocar el exponente, en lugar de restarle a los 100,000, en este caso que es el monto, los intereses, se los va a sumar y va a obtener otro monto. Sí, entonces acá también le dejé una notita, hay que la anotara, igual está en el material, que el resultado del factor de descuento siempre va a ser menor que 1, ¿sí? Porque va a restar intereses. Muy bien, trabajemos entonces y sustituimos valores. Y me dicen acá, entonces, el principal es igual al monto, que en este caso son los 100,000, por su factor de descuento. Tengo 1 más J dividido M. Pero como ya tengo aquí J dividido M, pues tiene la opción de una vez colocar ese dato, o simplemente dejamos todos nuestros datos y luego en el paso 2 puedo ya hacer la división. Elevado a el exponente negativo, M por N. Capitalizaciones por el tiempo, que en este caso ya tengo aquí que es 44, pero negativo, porque aquí en la fórmula sí le cambio el signo, ¿verdad? Porque es 44, pero como estoy buscando el principal, me va a dar un exponente negativo. Muy bien, vamos hasta acá, por favor. Trabajemos y me dicen cuánto nos da. Gracias, Andrea. Vamos a confirmar el dato, por favor, de la compañera. Sí. Dice... ¿Qué hizo? Si tienes un negocio y deseas... 1.015 que dividió .18 dividido 12 más 1 le da 1.015 elevado a menos 44, ¿sí? El exponente, recuerde que es negativo, le da .51. Entonces la nota era que ese factor, el resultado siempre va a ser menor que 1. Y aquí tengo .51. Lo multiplico por los 100,000 y obtengo mi principal. Es decir, el valor sin intereses. Esos 100,000 le resté los intereses durante esos 3 años, .66 de otro año, con una tasa del 18% capitalizable de forma mensual. Entonces, para poder tener esos 100,000 reunidos al final del tiempo, tengo que invertir esta cantidad de 51,000.
¿Vamos bien? A ver, ¿qué Jóvenes. Ahí. ¿A todos les da este dato? Puedo comprobar. Tengo el monto. Si le resto el principal que obtuve acá, ¿Sí, sí, anterior? automáticamente por diferencia voy a obtener mis intereses. ¿Vamos bien? Si a este monto de 100,000 le resto el principal que en este momento obtuve, lo que obtengo por diferencia son los intereses. Pero si yo quiero comprobar si ese resultado está bien, busco la fórmula del interés, que aquí por diferencia lo obtuve. Sale a 107, ¿te acuerdas? Ah, la fórmula del interés. 114. Sí, entonces, jóvenes, a ustedes aquí siempre hay cómo confirmar o comprobar sus resultados. Entonces, jóvenes, busquemos el interés, que en este caso me tiene que dar exactamente este resultado, y con ese dato automáticamente puedo buscar por medio de la fórmula normal el principal. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar de tarea, buscar el principal, conociendo el interés, que en este caso lo obtuve por diferencia, pero que también puedo aplicar la fórmula, ¿verdad? Y automáticamente lo obtengo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo bien? Se fue. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? Entonces ya vimos que en este momento sí puedo aplicar la fórmula normal del principal. ¿Por qué? Porque tengo los intereses. Entonces, si se los dejo, por favor, de tarea, usted aplica entonces esta fórmula normal, donde tiene en el numerador los intereses, que aquí por diferencia lo obtuvimos. Sí, así va practicando, ¿verdad? Las dos fórmulas. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Dudas? ¿Podemos pasar al ejercicio 3? Esos hay que doblarlos, va. Dice así: un empleado bancario recibió 75,000 quetzales como parte de su indemnización. Desea invertir esa cantidad de dinero para poder disponer de 190,000 dentro de 5 años. Muy bien. Vamos a graficar. Hagamos nuestra gráfica. Tenemos acá. Estamos hoy. Tiene 75,000 quetzales, que es su capital o es su principal, que va a invertir. Y desea tener dentro de 5 años, entonces este es el tiempo, ¿verdad? Dentro de 5 años, este capital más los intereses que genere. Entonces, de una vez me dice que quiere tener 190,000, que es un monto. Pero en sí, automáticamente son los 75,000 quetzales más los intereses que se generarán durante esos 5 años. Sí, ¿qué desea saber? Desea saber la tasa de interés, o cuál es la tasa de interés capitalizable semestralmente en la cual tiene que invertir su dinero para que pueda tener entonces al final de los 5 años esos 190,000 quetzales. ¿Vamos bien? Entonces vamos a determinar la tasa de interés con 2 capitalizaciones, porque me dice que es una tasa capitalizable semestralmente, a cada 6 meses. Entonces en el año van a existir 2 capitalizaciones. 2 veces en el año que los intereses se van a sumar al capital. Muy bien. Quiero que ustedes me digan qué fórmula puedo aplicar.
¿Puedo aplicar la primera fórmula o solo la que está en función del monto? Los escucho. Quiero que verifiquen sus fórmulas. Porque la idea es que verifiquemos cuáles son los datos que tengo. Me piden la tasa de interés. Aquí está la fórmula de la tasa de interés normal. Aquí está la fórmula de la tasa de interés en función del monto. ¿Puedo aplicar las dos o solo una? Verifiquen. Comprando las acciones de tesorería. Okay. Y en este ejercicio, ¿tengo datos para determinar la primera fórmula o no? Solo sería en función del monto, Celeste. ¿Sí? La fórmula del monto, en función del monto. Kimberly. Muy bien. ¿Alguien? ¿Algo diferente? ¿Cómo se llama la diferencia entre el monto menos el principal? ¿Cómo se llama? Son los intereses. Tengo el monto, aquí está. Tengo el principal, aquí está. Si resto esos dos valores, automáticamente tengo los intereses. Entonces, la primera fórmula, lo que necesito tener son los intereses. Y aquí tengo los intereses inmersos automáticamente entre el monto y el principal. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, puedo también aplicar la primera fórmula, porque tendría por diferencia el interés y también tengo el principal en este caso. A ver, espérenme. Voy a proyectarla. Tengo el principal, aquí está. Entonces ahí fue donde pues usted se dio cuenta, ¿verdad? Que en sus datos tiene el monto, tiene el principal, tiene el tiempo, tiene la tasa, que es la que va a buscar, la tasa de interés, por la cual va a estar ese capital invertido, con 2 capitalizaciones en el año, pero por diferencia también tiene los intereses. A la hora de restar, al monto le resta el valor del principal y automáticamente obtiene los intereses y puede también aplicar la fórmula normal donde necesita el interés. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que usted siempre verifique, ¿verdad? Si puedo, no tengo el interés, pero en este caso sí, cuando conozco el monto y el principal, la diferencia entre los dos son los intereses. Sí, sí puede aplicar las dos fórmulas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Jóvenes? Muy bien, entonces vieron que sí. Les voy a quedar de tarea para que ustedes lo trabajen con la fórmula normal. Nosotros lo vamos a trabajar ahorita con la fórmula en función del monto. Sí, entonces dice así: tasa de interés, que es J, es igual a las capitalizaciones que multiplica el monto dividido el principal elevado 1 dividido M por N, capitalizaciones por el tiempo, menos la unidad. ¿Vamos bien? Sustituyamos, por favor, valores. Tasa de interés es igual a capitalizaciones, que en este caso son 2. Se multiplica el monto, que son 190,000 dividido 75,000 elevado a 1 dividido M por N. Entonces, M por N, pues desde acá lo puedo dejar, ¿verdad? Es lo que hemos explicado en los ejercicios anteriores. Capitalizaciones por el tiempo. Son 2 capitalizaciones y son 5 años. M por N, entonces es 10. Solo que acá va dividiendo al 1. 1 dividido, entonces acá 10. ¿Vamos bien? Pero no puedo olvidar restarle el 1 al final. Muy bien, seguimos. Tenemos entonces tasa de interés es igual a las capitalizaciones
Al dividir el monto dentro del capital, me da, en este caso, 2.53. Lo elevamos a un décimo, 1 dividido 10, que es un décimo, ¿verdad? Punto 10. Entonces elevemos, por favor, 2.5333 elevado a punto 10. Verifiquemos si nos da esta cantidad. ¿Jóvenes? ¿Sí? Muy bien, nos da entonces 1.097-41010. A esa cantidad o a ese resultado le tengo que restar la unidad. Y me queda 0.097. Lo multiplicamos por el número de capitalizaciones, que en este caso son 2, y tengo mi tasa de interés. A ver, ¿cuál es la tasa que les da? ¿Pues? ¿Qué tasa nos da? Aquí Caja y Banco pues van a vender y como las tasas de interés se representan en un porcentaje, ¿verdad? En términos porcentuales, entonces, ¿cómo nos queda la tasa? Y se expresa siempre el resultado con 2 decimales, con 2. Para una prueba, pues sí se tiene que colocar todo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿con cuánto nos queda? Si me da 0.1948 y presento con 2 decimales, entonces la tasa me queda en 19 puntos. Los decimales serían el 4 y el 8, ¿verdad? Y la tasa es el 19.48. Esa sería en sí mi respuesta. Se presenta con 2 decimales y en este caso son, después del punto, van los 2 decimales. Sí, entonces esa es la tasa de interés sobre la cual tiene que estar colocado ese, en este caso, ¿verdad? Ese principal para poder obtener 190,000 quetzales al final de los 5 años, ¿sí? Con 2 capitalizaciones. Sí, entonces debe estar colocada esa tasa para poder obtener el objetivo que se persigue. ¿Estamos bien entonces acá con la tasa de interés? ¿Todos? ¿Alguna duda? ¿Cuánto vale? Sí, por favor, es 19.48%. Como resultado final se presenta con 2, pero si usted quiere comprobar algún dato con esa tasa, debe trabajar con todos los decimales. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Entonces, jóvenes, necesito que le deje aquí usted a la par tarea. Buscar el principal. Puede buscar el principal, puede buscar el monto, puede buscar los intereses, pero lo puede comprobar si trabaja con todos sus decimales. Usted puede llegar a obtener los 190,000, puede buscar el principal y obtiene los 75, puede buscar el interés y obtiene los 115, puede buscar N y va a obtener los 5 años, que sería la última fórmula que vamos a trabajar, pero con todos los decimales. Sí, entonces les queda ahí hacer alguna prueba al menos, donde pues ustedes tengan que trabajar con todos los decimales. ¿Hasta acá todo bien? Bueno. ¿Dudas? ¿Todo bien? El interés compuesto es bien bonito, es relativamente sencillo, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener claro toda la base teórica y estos ejercicios que son fundamentales para que el día jueves podamos entrar ya al primer caso especial. No son tan difíciles y tan especiales como lo llaman, ¿verdad? Es relativamente sencillo. Muy bien, vamos entonces el último, más que todo, la fórmula, ¿verdad? Del tiempo. Vamos a irnos entonces a hacer un último ejercicio para poder desarrollar entonces en sí todas las fórmulas. Solo que dependiendo, ¿verdad? Los valores que tengo en un ejercicio, así defino cuál de las fórmulas voy a utilizar.
¿Sí? Entonces vamos a buscar ahora el tiempo. Usted tiene el tiempo acá donde necesita el interés. Siempre en las primeras necesita el interés. Y en las últimas 4 fórmulas pues tiene que conocer el monto. Y desde luego el principal. Muy bien, verifiquemos entonces. Dice así. Se desea saber el tiempo. Esto es bien fundamental. Así como le preguntan, usted responde. Si solo le dicen el tiempo, pues usted queda en la posibilidad o en la facultad de poder responder probablemente en años y días nada más. Porque si le dicen años, meses y días, como en este caso, así lo tiene que colocar. Muy bien, entonces desea saber el tiempo, pero expresado de esta manera. ¿Vamos bien? En que debe colocarse un capital de 50,000 quetzales. Muy bien, entonces si hago mi gráfica del tiempo y el valor, coloco esos 50,000 quetzales aquí al inicio. Y necesito saber durante cuánto tiempo va a estar en sí ese capital. Muy bien, ¿cuánto es N? ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo? Al 18%, ¿sí? Es decir, 0.18 anual de interés capitalizable a cada 4 meses. Entonces, ¿cuánto es M? Si las capitalizaciones se dan a cada 4 meses. ¿Cuántas existen en el año? O cuántas en sí capitalizaciones entonces caben en un año si son a cada 4 meses. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí cuando hay un poquito de duda, hagamos nuestra gráfica. ¿Sí? Capitalización a cada 4 meses. Sí, es cuatrimestral. Si usted divide 12 meses, dividido los 4, pues es a cada 3 meses. Perdón, son 3, que diga, 3 capitalizaciones. Porque dividí 12 dentro de 4, porque dice que es a cada 4 meses. Entonces, en sí existen 3 capitalizaciones en el año. Muy bien. Si lo graficamos, 4 meses, más 4 meses, van 8, más 4, tengo 12. Tengo un año. Entonces, en el año hay 3 capitalizaciones o 3 veces en sí que se da el proceso de capitalizar, de sumar los intereses al capital. Ya emocionado, chico. ¿Vamos bien? Es lo mismo que yo le diga, entonces 3 veces en el año. Solo que aquí el ejercicio le dice que es a cada 4 meses. Es 3 veces en el año exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces usted siempre grafique y le dice que para que el mismo se convierta en 100,000. Es decir, me da el monto, ¿verdad? Para que estos 50,000, que es el principal, se conviertan en 100,000. Es decir, que si yo le sumo los intereses que va a ganar, pues se va a duplicar el capital, ¿verdad? Van a ser 100,000. Entonces, con esa tasa y esa capitalización, tengo que determinar cuánto tiempo debo tener ese capital invertido para poder obtener esos 100,000 al final de ese tiempo, que aquí voy a determinar. Muy bien, entonces vamos, por favor. Nuestros datos. Monto principal. Diferencia entre el monto y el principal, los intereses. Entonces usted siempre trate de obtener, en este caso también los intereses, aun cuando pues en su fórmula esté utilizando el monto, ¿verdad? O no necesite en sí el monto. Entonces, siempre dejemos ese dato determinado porque así puedo utilizar para hacer una prueba con la otra fórmula. Muy bien, solo voy a conectar acá. Perdón, que me había olvidado. Algún mal templazo.
Ya estamos con el ejercicio número 1. Muy bien. Básicamente este es Voy a buscar el tiempo. Tasa de interés con sus capitalizaciones. Hacemos la división del mismo. Punto 18 dividido 3. Muy bien. Busquemos el tiempo. Pero vamos a buscar el tiempo con la fórmula en función del monto. ¿Por qué? Porque conozco el monto y conozco el principal. Pero también puedo trabajar con la fórmula normal, donde necesito el interés, porque tengo el interés en este caso. ¿Me escuchan? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, entonces en las fórmulas del tiempo se trabajan con logaritmos. Su calculadora trae una tecla que dice log. Sí, es el logaritmo, ¿verdad? Que automáticamente le va a determinar. Entonces quiero que la busque y me diga cuando ya haya determinado en sí esa tecla o la haya encontrado. Entonces el tiempo es igual al logaritmo del monto dividido el principal. ¿Sí? Que es esta, ¿verdad? Logaritmo del monto dividido el principal. Dividido el número de capitalizaciones por el logaritmo de 1 más j dividido m. ¿Sí? Usted desarrolla esta fórmula que está aquí en la parte de arriba, donde tiene los intereses, en este caso por diferencia, que ya se los dejé ahí indicados. Solo la confirma, ¿verdad? Solo que con la otra forma. Muy bien. Entonces tenemos nuestra fórmula, empezamos a sustituir valores. Tengo n es igual al logaritmo de monto dividido principal. 100.000 dividido 50.000 igual a 2, ¿verdad? Dividido m, que en este caso es 3. Por eso las capitalizaciones tienen que estar bien determinadas. Logaritmo de 1 más j dividido m. Como aquí tiene ya la división de j dentro de m, pues solo le puede sumar la unidad y listo, tiene 1.06. Y si no, pues lo dejamos acá indicado y lo hacemos, ¿verdad? En el desarrollo. Muy bien, entonces en el numerador nos quedaría determinar el logaritmo de 2. Pero la idea es dejar tanto el numerador como el denominador en el mismo momento aplicar el logaritmo. ¿Sí? Entonces despejemos acá el denominador y luego aplicamos logaritmo. Entonces el 3 es una multiplicación por ese logaritmo que voy a determinar de 1.06. ¿Vamos bien? Entonces, por favor, coloquen la tecla logaritmo, presionen y colocan el 2. ¿Cuánto es el logaritmo que les da de 2? ¿Ya puedo poner mi cosa allá? ¿Cómo? ¿Ya puedo poner mi cosa? Ya. Jóvenes, ¿cuánto nos da? Soy a mi bebé. ¿Encontraron la tecla? ¿Cómo que parece tan? ¿Sí? ¿Logaritmo de 2? Ahí que dice Punto 30, 10, 29, 9, 5. Muy bien. Colocan en la parte del numerador. Luego, hay dos formas. Yo voy a hacer el proceso normal. En su calculadora usted puede colocar el 3, luego la tecla de logaritmo y entre paréntesis, así como está acá, 1.06. ¿Sí? Entonces, automáticamente solo le determina el logaritmo de 1.06 y le multiplica por 3. Pero acá voy a hacer paso por paso. Le coloco acá solo el 3 de m y el logaritmo de 1.06. Ya me la dio. Tiene que estar Nada por- más. yo dejé la- Verifiquemos. Logaritmo de 1.06 le da 0.25 y luego lo multiplican por 3, que es la capitalización, y le queda 0.075. Verifiquemos si a todos nos da ese dato. Yo solo que no sean ¿Sí? guardar las cosas, arreglarlo, ponerlo bonito, en un forro. Jóvenes, ¿a todos les da? Muy bien, todos llegaron a ese 3.96 al hacer la división. Eso solo tiene la mitad del punteo en su examen, porque están solo desarrollando la fórmula.
no están dando cuánto es el tiempo. A ver, 1 minuto y ahí nos quedamos. ¿Cuánto es N? ¿Cuántos años, meses y días? Se trabaja normal, como trabajábamos desde el inicio, desde el interés simple. Solo que acá no hay métodos, ¿verdad? Solo se trabaja el 365, pero como me piden meses, pues determino meses y luego los días. ¿Cuánto les da? A ver, 1 minuto. Quiten los 3 años porque ya saben que hay 3 años, hay un dato entero, ¿sí? Y luego el punto 96 para sacar meses, ¿por cuánto lo multiplican? Aparte de instrucciones, aparte de hacer las cosas, cuando uno olvida que es. Jóvenes. Yo te dije que voy a hacer esto y lo estoy haciendo. Ahí con lo que es lo del baño tienen que seguirlo al pie de la letra. Sí, entonces acá simplemente quitan los 3 años porque ya saben que en este dato entero hay 3 años. Entonces lo quitas solo para trabajar entonces los meses y los días. Ese punto 96 es una fracción de año, pero es casi un año, ¿verdad? Entonces lo multiplican por los 12 meses que el año tiene y le da 11 meses y más de medio mes. 11 meses y punto 58 de otro mes. Entonces quita los 11 meses para quedarse solo con la fracción de mes. Y acá lo multiplica por 30 porque ahí sí no hay por dónde, ¿verdad? Por 30 y obtiene 17 días. Mi respuesta, 3 años, 11 meses y 17 días. Sí, entonces jóvenes, ¿dudas hasta acá? Que cuando trabajo solo por días, lo multiplico por 365. Y ahí es donde a veces crea un poquito de controversia, porque aquí por 30, entonces me daría 360 y aquí por 365, ¿verdad? Porque automáticamente aquí en los días, pues, no tendría cómo, ¿verdad? Por 31, por 30. Entonces, cuando me piden así en años, meses y días, pues lo trabajo de esta manera. Si solo me dicen determine el tiempo, pues lo más fácil es simplemente 3 años y esa fracción que le queda lo multiplica por 365 y tiene los días. ¿Sí? Pero en este caso no procede porque le pedían de esta manera el resultado. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? Que es lo mismo que hemos trabajado desde el interés simple. ¿Sí? Solo que acá pues ya no existen métodos. Sí, entonces jóvenes, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Ya, pues el tiempo ya concluyó. Sí, entonces espero que traten de... Yo sé que están en exámenes. Sí, entonces hoy vimos solo los ejercicios normales, pero desearles éxitos en sus exámenes y el día jueves continuamos. Descargar la aplicación en tu teléfono. Y traten de ir poco a poco repasando también, ¿verdad? Si no se va a acumular mucha información. La cuarta siempre va a ser de 25. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, jóvenes, que estén bien. Ahí está el link. Se va a quedar abierto el formulario para que puedan llenarlo, licenciado. Claro que sí, licenciada. Ya está ahí para que los compañeros tomen su asistencia. Sí, muy bien, jóvenes, y desearles a todos feliz noche, que descansen. Vamos a volver a ver este último ejercicio despacio, el jueves. Gracias, Ligda. Feliz noche.